Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Bienvenidos a nuestro 10º webinar. Todos los viernes a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, hacemos este webinar justamente para hacer un diálogo sobre temas México-Estados Unidos. Queremos justamente fortalecer este diálogo entre mexicanos y estadounidenses durante la pandemia. Hoy tenemos justamente a Carlos Salazar Lomelí. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido, Carlos. Me da mucho gusto que nos acompañes. Carlos es un importante empresario mexicano. Fue el CEO, el presidente de FEMSA. Antes de eso, de FEMSA, Coca-Cola. Lo he visto actuar en la región de América Latina y es conocido, querido y muy respetado, Carlos, en toda esta región. Platicamos hace un momento, Carlos ya salió a las 6:30 de la mañana a rodar en su bicicleta, por eso lo vemos tan contento, tan despierto, y es un joven maravilloso el que tienes, Carlos. También tenemos con nosotros, vamos a tener después de una plática con Carlos, un panel sobre justamente uno de los temas más importantes en el sentido económico, en el sentido comercial, que es el tema de las cadenas de valor, de las cadenas productivas. Y para eso hemos invitado a Luz María de la Mora, que es la subsecretaria de la Secretaría de Economía de Negociaciones Comerciales. Luz María tiene una amplia trayectoria en el sector público y también académico. Ella es egresada del Colmex y tiene su doctorado en la Universidad de Yale. Luz María, además, y te presumo, Luz María, fuiste investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, así es que aquí estamos las maravillosas funcionarias públicas mexicanas ejemplares. También está con nosotros Anthony Wayne. Anthony Wayne fue es embajador de carrera, es ahora miembro del Mexico Institute del Wilson Center, preside justamente la junta directiva de Mexico Institute del Wilson Center, y Tony tiene una amplia carrera diplomática. Entre otras cosas, él fue subsecretario para Asuntos Económicos y Comerciales, así es que ni pintado para este panel, Tony, así es que bienvenido. Quiero decir que Tony llegó a México en un momento difícil, cuando justamente el presidente Calderón pidió la salida del embajador Carlos Pascual, y la verdad es que Tony fue un embajador por nota, fue embajador, realmente lo hizo súper bien, está trabajando mucho sobre temas mexicanos, así es que bienvenido, Tony. Y también, finalmente, presento a Shannon O'Neill. Ella es la investigadora principal para América Latina y, desde luego, para México del Council on Foreign Relations. Shannon tiene un doctorado en la Universidad de Harvard. Shannon escribió un libro fantástico que se llama Dos Naciones Indivisibles, México, Estados Unidos. Si ustedes quieren entender la profundidad de la relación bilateral, lo que quiere decir para un paisano la relación bilateral, hay que leer el libro de Shannon. Shannon, gracias por aceptar nuestra invitación. Además, debo decir, Shannon está escribiendo un libro para Yale University justamente sobre este tema de cadenas de valor, así es que eres aquí la experta técnica, y si hay algún debate entre nosotros, te vamos a preguntar a ti. Quiero decir que en esta ocasión, y es la segunda vez que lo estamos haciendo, estamos asociados justamente con el Universal, el periódico, el diario de la Universidad en la Ciudad de México, y a través del Universal también estamos llegando y nos acompañan 9 diarios más: El Informador, El Siglo de Torreón, Debate, El Imparcial, El Siglo, Pulso, Frontera y Crónica. Así es que a través de todos estos diarios estamos llegando a un público muy importante. Nos da mucho gusto a la Universidad de California, al Centro de Estudios México-Estados Unidos, tener esta asociación. Y también quiero mencionar, aquí nos acompaña también Javier Treviño. Javier Treviño es consejero de mi centro, y Javier Treviño fue clave, me ayudó a concebir este webinar de hoy. Con Javier lo pensé y trabaja en el Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Javier, por tu apoyo y por tu cariño y compromiso con nuestro centro de estudios. Javier, ante todo, es un gran internacionalista mexicano. Los temas internacionales, bueno, le encantan. Carlos, empezamos contigo, si te parece bien. Yo quisiera hacerte 3 preguntas. La primera sería: ¿cuál ha sido la respuesta del sector empresarial mexicano, Carlos, a la crisis tanto sanitaria como económica? Esa sería la primera pregunta que yo tenía, Carlos. Tu micrófono, Carlos.
Ahí estás. Rafael, muy bien. Lo primero, agradecerte la invitación y agradecer el panel tan increíble que tenemos esta mañana. Luz María, un gran abrazo, saludo. Shannon, igual para ti y no se diga para el embajador Wayne. Eh, Mira, Rafael, este problema evidentemente nadie lo queremos en el mundo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que para arreglar un problema de salud nos autoinfringimos un problema económico todo el mundo. Desde el momento en que paramos nuestras operaciones a nivel mundial, pues todos estamos sufriendo ahora una crisis económica como un efecto de tratar de solucionar un problema de salud. En el caso de México, nosotros desde el mes de marzo, cuando empezamos a ver que esto venía caminando, que esto se volvía una pandemia, ya la Organización Mundial de la Salud lo había declarado, hicimos un decálogo de propuestas, habiendo juntado a las 12 organizaciones que integran el CCE, y las hicimos llegar a la autoridad, básicamente al presidente. En ese decálogo, pues nosotros anticipábamos que había que proteger la liquidez del sistema financiero mexicano, que había que proteger el ingreso de las familias mexicanas, que teníamos que cuidar el empleo de cada uno de los trabajadores y que en un país como el nuestro, donde la informalidad es tan grande, no podíamos ver exclusivamente el sector formal que se maneja a través del Seguro Social y a través del Infonavit, a través del Fonacot, organizaciones tradicionalmente de apoyo a la estructura social del país, sino también pensar en ese gran sector de la informalidad que ya representa el 25% de la generación del PIB y más del 50% del empleo que se genera en México. Entonces, todo este decálogo se presentó en el mes de marzo. También en el mes de marzo nosotros presentamos un comentario que fluyó por todas las redes sociales, en donde decíamos que debíamos estar unidos, que debíamos de ser responsables, que no podíamos provocar más disensos dentro de nuestra situación propia y que teníamos un solo enemigo, que era cómo combatir la pandemia que estábamos viendo alrededor del mundo. Esa fue nuestra primera propuesta. La segunda fue una reunión ya particular que tuvimos con el presidente de la República el día 2 de abril, donde ese decálogo lo traducimos en acciones que se podían utilizar para el mes de abril, para el mes de mayo y para el mes de junio. Porque nosotros veíamos que esto iba a ir evolucionando. Todo esto fue presentado, lamentablemente nuestras acciones no fueron escuchadas. Básicamente, si tú comparas los apoyos que ha dado nuestro país comparado con otros lugares del mundo, tú encuentras una diferencia sensible desde el punto de vista de proporción de ayuda con respecto al PIB. Van países que han apoyado con el 3 o el 4% del PIB, hasta países que han llegado a apoyar con el 12% del Producto Interno Bruto las acciones en pro de que no se pierdan los empleos y sobre todo algo que es muy importante que todo el mundo entienda y conozca. Las empresas eran solventes en febrero. Lo que están sufriendo es un problema de liquidez, no de solvencia. Y lo que teníamos era que salvaguardar la solvencia de las empresas para que en la medida en que vamos regresando a las operaciones normalizadas, lo que eso signifique, vamos a tener que recuperar la solvencia de las mismas. Bueno, los datos de abril ya son bastante impactantes. Se perdieron nada más en el sector formal en México 700,000 empleos, alrededor, estamos en una cifra cercana a los 700,000 empleos, pero la cifra que más me preocupa a mí, Rafael, es la cifra de qué le ha sucedido al consumo de México. Y el mejor indicador que tenemos son las cifras de la ANTAD. Las cifras de la ANTAD del mes de abril reflejan una caída impresionante, que pues no lo hubiera, yo no me la hubiera esperado de esa dimensión. En abril, las ventas de la ANTAD completas, tomando en cuenta no solo abarrotes, sino como operan estas tiendas, abarrotes y mercancías generales, se cayeron en términos reales 26% en cuando tú comparas mismas tiendas, 26%.
Esto te puede dar un símil de la caída que vamos a tener en el Producto Interno Bruto. Entonces, creo que eso es lo que estamos viviendo. Al ver esta situación, nosotros convocamos a una gran reunión nacional con una convocatoria enormemente amplia, académicos, religiosos, sindicalistas, congresistas, miembros del Senado, miembros de los organismos independientes. Luz María nos hizo favor de estar en una de las mesas, cosa que le agradezco. 11 mesas en donde se iba a ver desde el problema de salud hasta el problema económico de cómo recuperarlos. De ahí salieron estas 68 propuestas o 68 recomendaciones o ideas por México, que estamos hoy nosotros, como si fuéramos predicadores, yendo a todos los grupos sociales que de alguna manera tienen influencia en nuestra sociedad, tratando de que entendamos que estas propuestas son en beneficio de las familias mexicanas, que ninguna de ellas es pedir dinero prestado para salvar a una empresa, que ninguna de ellas es recordar los tiempos del FOBAPROA, que ninguna de ellas está pidiendo el cómo poder ir a salvar a alguien de una situación que fuera no de liquidez, sino de solvencia. Eso es lo que hemos estado trabajando en el Consejo Coordinador. Nosotros, evidentemente, seguimos pidiendo el apoyo y el oído del Poder Ejecutivo, porque nos parece que esto va en bien de México, va en bien de las empresas de México, pero sobre todo de las familias de México. En eso hemos estado trabajando. Gracias, Carlos. Excelente respuesta. A ver, tú has sido director de empresa, 68 consejos, recomendaciones, son muchas, lo entiendo porque tiene que ser algo integral, pero tú como director de empresa, si tuvieras que utilizar ¿cuáles serían las 3 cosas que tú harías, Carlos? Porque, sí, mira, digo, en el tema económico. Sí, la primera, Rafa, es que nosotros necesitamos priorizar el tema de salud. Y allí el sector privado ha sido enormemente activo. Hay una enorme cantidad de fundaciones que no está en su DNA estarse publicitando y por eso quizás la gente no lo conozca. No tenemos nosotros una manera de estar todas las mañanas diciendo lo que el sector privado está haciendo en estos campos, pero ha sido importantísimo. Las fundaciones privadas han intervenido en la compra de ventiladores, equipo médico, entrenamiento de personal médico, han hecho alineación con los estados, sobre todo. Hay estados que es característico, y déjame nada más poner un ejemplo, el estado de Nuevo León, que tú sabes que ahí es donde yo vivo. Pero Aquí además hay has tenido una gran responsabilidad social para Nuevo León y para Monterrey. Entonces, qué bueno que nos hables de ese ejemplo. Tuvimos la semana pasada, Carlos, al gobernador de Jalisco y al de Chihuahua, y estábamos viendo intervenciones muy importantes. Qué bueno que nos toques el tema de Nuevo León, porque me consta que tú has sido un líder empresarial con gran responsabilidad para tu estado y para tu ciudad. Platícanos, Carlos. Sí, aquí hay una coordinación bastante efectiva entre la Secretaría de Salud Estatal, entre las universidades de escuelas de medicina, entre las empresas locales y entre apoyos de beneficencia directa de cómo poder ayudar a las personas que están en condiciones inadecuadas. A través de Consejo Nuevo León, a través de organizaciones locales, se ha tratado de disponer de toda la gama, desde el que está enfermo hasta el que no tiene dinero para comer en el día de hoy. Todo esto de una manera coordinada, siempre en relación con la autoridad local, y creo que hemos sido muy efectivos. Hoy Nuevo León es de los estados que menos problemas tienen en el punto de vista de la pandemia, y es de los estados que están más organizados para el regreso a las operaciones. Entonces, esto es porque hay una comunicación constante entre el sector privado, el sector público, y de alguna manera una orientación que no tiene protagonismos. Lo que importa es que resolvamos un problema en común. Bueno, en eso es donde ha estado trabajando mucho el Consejo Coordinador, tratando de orientar a cada una de las personas. Entonces, el primer tema es salud. Ahí hemos insistido en las pruebas, Rafael.
nosotros requerimos coordinar el tema de pruebas para que cuando regreses al centro de trabajo no tengas temor de que tu prójimo al lado está contaminado y que te pueda contaminar. Y hemos insistido enormemente en un factor que nos parece a nosotros que no se le ha puesto la atención adecuada, al menos en México, que es la logística de transporte. No es posible que tú muevas a la gente al centro de trabajo, quieras cuidarlo mucho en el centro de trabajo, pongas una serie de requisitos para que la persona regrese al trabajo y no lo cuides cuando llega y cuando se va del centro de trabajo. Y tú sabes que en todos los países de América Latina, pues nuestros sistemas de transporte son bastante limitados. Todas las mañanas vemos a nuestros prójimos montados en los camiones o en los metros como si fueran sardinas en una lata, y todo el mundo va realmente contaminando uno al lado de otro. Entonces, ¿de qué sirve que cuidemos el centro de trabajo si no cuidamos la logística del transporte? Este tema ha sido totalmente disminuido en toda la discusión pública que tenemos. Decimos, hay que cuidarlo, pero no hay ninguna coordinación de rutas, de logísticas, de número de personas arriba de un camión, de estaciones del metro, nada de eso lo estamos cuidando y ese para mí es un problema. Hemos insistido en la parte económica que hay que instalar un consejo de recuperación económica, igualito al que tienen en salud, con expertos como tenemos en salud, pero con expertos en la parte económica para tratar de actuar inmediatamente ante cualquier problemática que estemos teniendo en cualquier región del país y poder movilizar acciones pragmáticas día por día. Segunda cosa que a mí me parece importantísima. Y por último, hemos intentado, con todo lo que ha sido de nuestro alcance, coordinar las cadenas de valor para asegurarle liquidez y empleo a las empresas. Por eso los programas de financiamiento de los bancos, y aquí te destaco una cifra, hasta la semana pasada, los bancos ya habían refinanciado 4.5 millones de créditos entre familias y empresas en México. Es increíble el esfuerzo que han hecho los bancos en México y no se le está dando el foco que eso significa para las familias mexicanas. 4.5 millones de refinanciamientos, en donde pues para ti es verdaderamente te tranquiliza que durante 4 o 6 meses puedas volver otra vez a operar. Hemos establecido programas particulares de cadenas de valor. Los supermercados han sido increíbles. Las empresas más grandes también han ofrecido liquidez a sus proveedores. Se ha tratado de pagar a tiempo. Tenemos un seriosísimo problema con la recuperación del IVA. Ese es algo increíble en nuestro país. Tenemos un discurso de que hay que cobrar los impuestos, cosa que estamos totalmente de acuerdo, pero nos parece increíble que por un lado estemos pidiendo que los impuestos se paguen y por otro lado no le estamos devolviendo al causante el impuesto que se está generando. Todas las compañías exportadoras están batallando, todas las compañías de la cadena alimenticia están batallando y todas las compañías que de alguna manera por su mecánica tienen un IVA a favor, no se les está recuperando. Y por último, en estos programas de liquidez hemos promovido lo que tú oíste hace 3 semanas, programas como el del BID y el Consejo Mexicano de Negocio para utilizar la figura de factoraje, le hemos llamado factoraje inverso, para tratar de apoyar la liquidez de la cadena de valor de todos los proveedores más pequeños. Hay un sinfín de acciones. Y yo te diría que hay una cuarta, me pediste 3, pero te voy a decir una cuarta. La sociedad mexicana también se ha organizado de una manera muy activa en cada una de las ciudades del país para que por mutuo propio, y hemos identificado en el CCE más de 60 acciones en las cuales las familias mexicanas están tratando de ayudar casi como beneficencia a los más desprotegidos del país. Y hay programas sin fin, Los ves en Oaxaca, los ves en Sonora, los ves en Sinaloa, los ves en Nuevo León, en donde se está trabajando, tratando de proteger la alimentación, el empleo temporal,
fórmulas en las cuales la gente atempera, disminuye el impacto de esta crisis. Último dato que comparto. Cuando estos países decía yo en el PIB, han invertido hasta 12% del PIB, la inversión para estos programas en México no llega al 0.2 del PIB, 0.2. Entonces, somos de las economías en el mundo en donde menos apoyos hemos transitado hacia las personas. Y está bien que nuestra solidaridad y fraternidad siempre ha sido que donde comen 2, comen 3, y donde viven 4, pueden vivir 6. Acuérdate que ese es un principio de los mexicanos. Quizás Shannon en su libro lo ha puesto como alguna de las virtudes del mexicano. Siempre aceptamos a alguien más en nuestra mesa. No nos preguntamos si hay suficiente. Ven, aquí comemos, aquí repartimos. Esa es una gran virtud de México y de los mexicanos. Bueno, yo creo que eso es lo que ha temperado esta crisis, pero de alguna manera los apoyos directos han sido relativamente pequeños comparados con otras sociedades. Gracias, Carlos. Quiero decirle a todos nuestros participantes que nos están escuchando y viendo que hay ahí un botón que dice Q&A de preguntas y respuestas. En lugar de levantar la mano, por favor, háganos las preguntas por ahí. Las podemos leer nosotros y se irán contestando algunas por aquí. Entonces, por favor, hagan uso de ese botón Q&A. Carlos, ya le entraste al tema de cadenas de valor, que es el tema del panel que sigue. Yo quisiera preguntarle a Luz María de la Mora, a Tony Wayne o a Shannon O'Neill, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Carlos? ¿Tienen alguna pregunta para Carlos? Sí, bueno, tengo una pregunta. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y luego Luz María, perfecto. Ok, hola, perfecto. Shannon. Hola, sabe que, bueno, mirando México desde afuera, desde el East Coast, ¿no?, de los Estados Unidos, realmente me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa para la competitividad del país, ¿no? Y mirando desde afuera, lo veo una bajada muy, muy fuerte antes de COVID en la inversión doméstica y también del extranjero. Lo veo mucho de volatilidad y debilidad en el peso, y especialmente para la gente en Wall Street, para los financieros, eso es muy difícil. También lo veo con los calificadoras, especialmente para Pemex, pero también para el Estado de México, como una tendencia negativa en la perspectiva del país y de la deuda. Y también lo veo algunos cambios preocupantes en el sector energético, ¿no? Están apareciendo fuentes que son más caros, más ineficientes, más contaminantes, y algunos cambios en las reglas. Y realmente me interesa, bueno, espero que superamos enfermedades y todos los problemas de COVID, pero cuando piensas del futuro de México en 5 años, en 10 años, ¿cómo realmente como un sector privado pueden reanimar, renovar la fe en México, en la productividad que pueden tener en México, y también para la gente adentro de México, la parte doméstica del sector privado, pero también realmente para los extranjeros, ¿no? Para la inversión del extranjero? ¿Cómo pueden ayudarlo o reanimar el interés y la fe en México? Shannon, la respuesta es muy, muy sencilla, muy difícil de lograr, pero es muy sencilla. Todos sabemos, los que estamos aquí participando en este webinar, que la inversión es la variable básica de una sociedad. Si no se fomenta la inversión, el país no puede crecer. Y si no se puede crecer, no se genera desarrollo económico en una sociedad. Lo que nos ha venido pasando históricamente en México es que aún y cuando hemos tenido muchos recursos, Shannon, en los tiempos del boom petrolero, ese dinero no se utilizó para invertir, se gastó en gasto corriente, se gastó en lo que tú te puedas imaginar, pero no se gastó en inversión. La inversión hoy en México apenas supera el 20% con respecto al PIB. Cuando tú ves eso comparado con los países asiáticos, en donde andan cercano al 50% del Producto Interno Bruto, te explicas por qué esos países crecen a tasas aceleradas y nosotros seguimos atascados en esto. Esto no se ha logrado entender y es una lástima que no lo entiendan ni siquiera tampoco los políticos.
Una cosa tan simple, por eso digo que es simple. Hay que tener una obsesión por la inversión. Si tú quieres modificar el estatus de una sociedad, hay que invertir. ¿Qué es lo que ha pasado? Y tú dices, hay que recuperar ese entusiasmo por México. Yo lo tengo, yo digo que estamos llenos de oportunidades. Y voy a poner la más importante, Shannon, que es increíble que no la estemos haciendo y tocando. Somos la séptima economía manufacturera del mundo. Somos una gran potencia exportadora hoy. Tienes que juntar las exportaciones de toda América Latina, toda, junta, y no alcanzan las exportaciones manufactureras de México. Pero tenemos un grado de integración de solo el 28%. Imagínate que la política mexicana hubiera sido concentrar acciones de mexicanos y extranjeros para irle integrando valor a lo que exportamos. Y sigo poniéndote ejemplos. Somos el principal exportador del mundo de televisores, de pantallas planas en las que nos estamos viendo en este momento. Sin embargo, al ser el exportador más grande del mundo, solamente tenemos el 8% de contenido nacional. Tú imagínate, ¿tú no crees que eso sea una oportunidad de oro para los inversionistas mexicanos y extranjeros para poder nosotros promover nuestras cadenas de valor? Y déjame ahora ponerte otra que se nos apareció. Yo digo que la Virgen de Guadalupe en México nos sigue haciendo milagros, pero no nos damos cuenta. Estamos igual que Juan Diego. Queremos escondernos, al bajarnos del cerro y no creer que se nos están apareciendo los milagros. Por una cosa que nosotros no hicimos ni provocamos, Estados Unidos y China tienen diferencias cada vez más profundas. Esto nos provoca una oportunidad de oro para integrar las cadenas de valor de México, sustituyendo productos que antes se importaban de China y que hoy podemos exportarle a Estados Unidos. Esos monos de peluche que se venden en Walmart y que vienen de China se pueden hacer perfectamente en las zonas más desprotegidas de nuestro país. Porque el valor agregado es relativamente el trabajo, la mano de obra. Nosotros la tenemos. No requerimos tecnología complicada y lo que tenemos es gente que pueda trabajar en esto. Estas cosas, estas visiones, estas orientaciones, me parecen a mí tan hace cuenta que es el low hanging fruit que todo el mundo quiere tener en una oportunidad. Las tenemos en nuestro país, pero en vez de ponernos a trabajar en eso, todo el día estamos discutiendo qué nos divide, cuál es el disenso, qué pasó en el pasado, quién se aprovechó. Yo creo que hay muchas cosas en México que podemos criticar, pero necesitamos, igual que cualquier acción que se ha hecho en la humanidad, no estoy hablando de México nada más, cambiar la hoja de la historia y tratar de reescribir la historia de lo que queremos hacer para nuestro país. Gracias, Carlos. Luz María de la Mora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación a estar aquí. Gracias, Carlos, por permitirme estar en este diálogo contigo. Comparto tu entusiasmo por México completamente. Tú sabes que nosotros trabajamos con ustedes precisamente para ayudar a que el sector productivo salga adelante y en particular en lo que me toca a mí, que es el comercio exterior de México. Estoy completamente de acuerdo contigo en el potencial que tenemos. Ahora, ese potencial de cara a la recuperación, a la etapa que queremos ver de una post-pandemia que tiene que llegar pronto. Y como tú dices, vamos a tener que hacer muchos ajustes a esta nueva realidad. Ustedes desde el sector productivo, ¿cómo ven las oportunidades que se están generando, que se pueden llegar a generar a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que entra en vigor el 1 de julio, el TPAC, que está en vigor, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11, o también el nuevo tratado negociado con la Unión Europea, que esperamos entre en vigor en algún momento el próximo año? O sea, ¿cómo ustedes lo están viendo desde su perspectiva del sector productivo, este tema para el sector productivo? Gracias, Carlos. Luz María, yo creo que esta es una de las grandes oportunidades que también tenemos en nuestro país. Ayer o antier, platicando con la secretaria de Economía, con Graciela Márquez,
comentábamos la oportunidad tan enorme que tenemos en estos próximos días, que muy probablemente vaya a haber una reunión entre el presidente Trump y el presidente López Obrador. Se dice que al momento de que se dé entrada al tratado, el 1 de julio, alrededor de esas fechas va a haber una reunión face to face entre ellos dos. Y yo le decía a Graciela, a la secretaria de Economía, que pudiéramos de alguna manera aprovechar la reunión para presentarle al presidente López Obrador una serie de oportunidades que podemos tomar en el corto plazo. Inversiones que están detenidas, inversiones que sabemos que se pueden hacer. Esta oportunidad que ahorita me refería yo entre México sustituyendo importaciones chinas, y quisiéramos el trabajo anticipado para que no fuera nada más una reunión protocolaria de shake hands y, oye, good luck y nos va a ir a todo dar y bye, sino que hubiera ya un documento que el presidente López Obrador le pudiera presentar al presidente Trump diciéndole, mire, visualizamos todo esto. Vamos a ver si lo podemos poner en operación. Es en beneficio de toda la región. A la secretaria de Economía le encantó la idea, le parece que es correcta. Nosotros nos comprometimos a trabajar con ustedes. De seguro en los próximos días voy a estar contigo ahí tocándote la puerta para tratar de poner esto en orden. Pero a mí me parece que sí, la respuesta es sí. Tenemos que aprovechar este tratado. Hay que apostarle a que las inversiones que estaban detenidas puedan empezar a fluir. Pero también tenemos que arreglar antes de entrar en eso, en mi opinión, una cosa que es básica, y es volver a insistir que no podemos hacer cambios de reglas, cambios de normatividad que afecten la confianza de cualquier inversionista, sea mexicano o extranjero. Esto del fin de semana pasado, de los cambios a la normatividad de las leyes de energía, han provocado un enorme desencanto en muchos inversionistas. Yo tuve oportunidad esta semana de tener un diálogo como el que estamos teniendo el día de hoy con la gente del Business Roundtable de Estados Unidos, que como saben es enormemente influyente o concentra las empresas más grandes no solamente de México, sino de Estados Unidos, sino también del mundo. Y ellos están muy preocupados de qué estamos haciendo en México en esto que es el respeto a la legalidad. Tenemos que convencernos como sociedad y convencer también a todas estas personas que les parece que debíamos hacer cambios, que no se puede. Yo a veces me gusta usar el ejemplo del huevo revuelto. Ya tenemos el huevo revuelto, no podemos volver a hablar de un huevo. No podemos regresar a la condición anterior. Ya hoy esta es la ley, así se ha establecido. Y si lo quieres hacer, ni vas a tener huevo, ni vas a tener el huevo revuelto. O sea, vas a perder las dos alternativas. Y entonces hay que convencer a todas estas personas de que no se puede. Si estas acciones se quieren hacer en el futuro, hagamos en el futuro lo que queramos, pero no en lo que está ya establecido. Y que creo yo también, y esto lo he comentado no solamente con la secretaria de Economía, sino con casi todo el gabinete, que hay soluciones enormemente pragmáticas para la queja que tiene la Comisión Federal de Electricidad respecto a lo que le está sucediendo en estas últimas semanas. Y que eso lo podíamos haber arreglado alrededor de una mesa de gente, ya no digo inteligente, razonablemente inteligente, que podamos de alguna manera llegar a una conclusión mucho más efectiva. Gracias. Tony tiene una pregunta. Tony, si me permites, ¿te parece que pasemos al panel? Y cuando termines tu intervención, tú le haces la pregunta a Carlos. Luego vamos a platicar todos. Si les parece, vamos a empezar con el panel. La idea es ahora hablar justamente de cadenas de valor, que es un tema de la mayor importancia. Ya lo ha mencionado Carlos en varias ocasiones. Entonces, ¿por qué no empezamos con la subsecretaria Luz María de la Mora? Luz María, yo te preguntaría dos cosas. Digamos, ¿qué implicaciones tiene la entrada en vigor del TEMEC, del nuevo tratado, para el futuro de la economía mexicana? Y también, ¿cómo ves el tema de la sincronía de las cadenas de valor, de las cadenas productivas? Porque ha habido por ahí algunos desfases, ha habido algunos problemas en la relación México-Estados Unidos. Entonces, por favor, Luz María, adelante.
Sí, claro que sí, Rafa. Muchísimas gracias y bueno, nuevamente un honor estar aquí con todos ustedes, con los colegas del panel. De cara al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que esperamos va a estar en vigor a partir del 1 de julio y va a ser un sustituto al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá establece nuevas reglas. Algunas reglas son un reflejo de lo que ya estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN o NAFTA en inglés, y otras son nuevas. Yo quisiera brevemente nada más replantear cómo estamos viendo este Tratado México-Estados Unidos-Canadá desde México. Por una parte, esta renegociación fue resultado de una demanda de la administración del presidente Trump por resolver en su visión un tema de una inequidad para Estados Unidos por el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México, resultado obviamente de esta integración productiva que ya hablaba Carlos, de esta integración de la manufactura en América del Norte, también de la integración de los mercados agrícolas. Entonces, el TELECAN sí tuvo como resultado generar lo que se buscaba, que era una integración productiva que iba a permitir elevar la competitividad de la región y también iba a permitir ofrecer al consumidor en la región productos de mayor calidad a mejor precio y ayudar a posicionar a la región de América del Norte en el mundo. Entonces, el TEMEC lo que hace es, viene de una perspectiva que no es la misma que tuvimos en 1990, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, buscando generar una región verdaderamente unida y competitiva. Y lo que hace es tratar de retomar algunas de las disposiciones que sí creo que se mantienen y fueron muy eficientes, por ejemplo, lo que se refiere al comercio agropecuario, la apertura se da, hay una mejora en las medidas sanitarias y fitosanitarias que son esenciales para ese comercio agrícola, pero también tiene algunos aspectos que demuestran muy claro la visión proteccionista, aislacionista, nacionalista de la administración Trump y también reflejan una visión de una desconfianza con respecto a los resultados del comercio. Cuando al comercio solamente se le pueden pedir ciertos resultados y a la política comercial se le pueden pedir ciertos resultados, y la política comercial y un tratado de libre comercio ni pueden resolverle el problema del desarrollo a ningún país, ni tampoco pueden decirse que son los causantes de temas sociales tan fuertes como puede ser el desempleo, el ingreso, bajos ingresos o incluso elevados costos de seguros de salud o educación en los tres países. Entonces, eso hace que tengamos un tratado México, Estados Unidos, Canadá, que está enfocado a mantener esa integración, está enfocado a mantener la competitividad en ciertos aspectos, pero también está enfocado a traer o a devolver ciertos procesos productivos a la región, lo cual puede ser positivo, pero también tiene sus pues, matices, ¿no? Que tal vez Shannon después puede comentar al respecto. Entonces, tenemos nuevas reglas, lo cual, como decía Carlos, son positivas porque tenemos certidumbre. Tenemos claridad de hacia dónde vamos en América del Norte y puede ser que algunas reglas a lo mejor parezcan muy estrictas, a lo mejor parezcan muy restrictivas, pero ya sabemos que esas son las que hay. Y particularmente me refiero al sector automotor y también al sector acero, en donde, como ustedes saben, el sector automotor tiene hoy por hoy el acuerdo, el que va a entrar en vigor el 1 de julio, tiene las reglas más estrictas en la historia del comercio internacional de cualquier acuerdo que se haya negociado. Pasa de 62.5% a 75% en un periodo de 3 años. Y no solamente tiene un componente de valor de contenido regional, sino que es un régimen de origen que es muy restrictivo porque tiene 4 componentes. El valor de contenido regional que ya mencioné, un valor de contenido laboral que va a 40% para autos y 45% para vehículos pesados. Una disposición que nunca se había incorporado en ningún acuerdo con la idea de pues atender este tema sindical en Estados Unidos con respecto a la pérdida de empleos, que es otro tema de discusión de otro panel, pero que fue reflejo, ahí se reflejó. Vamos a ver cómo funciona. También estamos hablando de componente de acero, tiene que ser 70% de acero y aluminio de la región.
y 7 componentes principales que tienen que tener una regla de origen de entre 65 y 75%, que incluye, por ejemplo, los motores, la transmisión, la suspensión, etc. Entonces, ¿esto qué es lo que puede llegar a suceder? Esto puede llegar a permitir que haya más inversión en América del Norte para aquellas empresas que quieran participar en el sector automotor y que se quieran beneficiar de las reglas de origen. Sin embargo, hay algunos estudios que señalan que esto puede llegar a tener ciertos costos en términos de competitividad, lo cual habrá que ver cómo evoluciona, pero definitivamente el tratado tiene esos asegúnes. Y por otro lado, y creo que algo muy valioso del tratado también, es que se incorporan nuevas disciplinas al tratado y refleja ya la nueva economía, la economía digital. Contiene disposiciones sobre telecomunicaciones, sobre servicios financieros, sobre economía digital, sobre comercio electrónico, que son disposiciones, algunas que sí estaban, pero que se mejoraron y reflejan, por ejemplo, en telecomunicaciones, la reforma constitucional que hizo México en el 2013. Y también incluye un componente, pues yo diría, social o integral. Y están los componentes que son ambiental, laboral, anticorrupción, pymes, competitividad, que lo que buscan es hacer un tratado comercial que pueda integrar de una forma más equitativa los beneficios para la sociedad en su conjunto. Ahora, de aquí pasaría yo a las cadenas globales de valor. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá permite a México seguir participando en esas cadenas globales de valor, lo cual para México es esencial. ¿Por qué? Porque prácticamente la inversión extranjera directa que recibimos en México, el 50%, está definido por nuestra participación en cadenas globales de valor. Y más del 50% de nuestras exportaciones están definidas en 3 sectores: automotriz y autopartes el primero, eléctrico electrónico el segundo y maquinaria eléctrica el tercero. Entonces estamos hablando de que son 3, prácticamente la mitad de nuestras exportaciones el día de hoy están definidas por nuestra participación en esas cadenas globales de valor. Los otros sectores, el otro 50%, también tiene una participación, pero están más fragmentados. Entonces, para nosotros resulta fundamental el que en este contexto actual en el que nos encontramos de una pandemia que, como lo señaló Carlos, ha tenido un fuerte impacto sobre la economía, ha enfermado a la economía, pero también tenemos que recordar que estamos viviendo un contexto que ya venía de atrás, previo a esta pandemia, de una guerra comercial muy importante entre los 2 principales actores del comercio internacional, China y Estados Unidos, que está poniendo en entredicho no solamente la relación comercial entre estos 2 países, sino que está poniendo en entredicho todo el sistema multilateral de comercio, las reglas del comercio internacional, y realmente está haciendo que Estados Unidos y China estén cada vez más distantes uno del otro, con medidas que todos ustedes conocen, y que lo que hace es que esto también nos da una oportunidad a nosotros en México para que en ese contexto de desacoplamiento de cadenas globales de valor, en ese contexto de repatriación de algunos procesos productivos, en esa reestructuración de cadenas globales de valor, México puede, sin duda alguna, ser considerado un sitio ideal para poder participar de esa nueva realidad, de esa nueva configuración de las cadenas de producción en América del Norte. Y podemos tener realmente con el TEMEC y este interés de replantear cadenas de valor, podemos tener realmente una oportunidad enorme para contribuir a que América del Norte siga siendo dinámica y competitiva. Yo lo dejaría aquí, Rafa. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muy claro, Luz María. Yo le preguntaría a Tony Wayne. Tony, tú has estado muy preocupado por el tema de la sincronía en esta crisis de las cadenas productivas. Por favor, tu participación, Tony.
Gracias. Sí, exactamente. Como es claro que hay dos grandes grupos de desafíos en frente de México y Estados Unidos en este momento en el sector económico. Primero es reiniciar y reinventar las cadenas de suministro que existen actualmente. Fue claro durante esta crisis que había una desconexión en la definición de qué cadenas son esenciales, son vitales. Había una diferencia, por ejemplo, en el sector aeroespacial. En Canadá y Estados Unidos había un acuerdo que estas cadenas deben seguir en su trabajo. Fue diferente en México. Entonces, hay trabajo en proceso para corregir esto, pero deben trabajar para evitar estos tipos de problemas en el futuro. En este sentido, estaría un muy buen trabajo para que los dos gobiernos o los tres gobiernos se exploren con expertos qué son las opciones para hacer que las cadenas estén más fuertes, estén más sólidas y más competitivas en el futuro. Y necesitan en este trabajo definiciones de qué son las diferencias en cadenas de suministro, en salud, en alimentario, en aeroespacial, exactamente. Y hay varias opciones para fortalecer eso. Y esto debería estar un trabajo de la iniciativa privada y los expertos de gobierno y también de los gobiernos subfederal para definir cómo pueden mejorar la situación. En segundo, hay todo el proceso que Luz acaba de explicar por la implementación de TMEC, que es complicado, pero muy importante. Y en este nuevo acuerdo hay la posibilidad para tener una conversación más grande sobre el futuro, sobre la competitividad de América del Norte. Hay una comisión de competitividad que es parte del acuerdo. Necesitan que los tres gobiernos usen estos mecanismos y piensen no solamente de los próximos meses, pero también de los próximos años y los años de certeza que existen en este nuevo acuerdo. Es bien posible que el nuevo economía que emerge después de la pandemia va a haber mayor uso de tecnología en la producción, mayor uso del Internet por el comercio, más flujos de datos transfronterizos, más gestión de las empresas de lejos, mayor necesidad de nuevas habilidades por los trabajadores y también más presiones para producir en casa en los Estados Unidos. Los tres gobiernos deben trabajar para manejar estos desafíos y crear una productividad, una prosperidad en América del Norte, también una mejor competitividad vis-a-vis los otros productores en el mundo. Hay un gran trabajo en frente de América del Norte. Hay muchas oportunidades, pero necesitan más comunicación, más coordinación que existe hoy en día. Gracias. Excelente, Tony, muy claro. Yo tengo una pregunta para ti, le voy a pasar la palabra, pero de una vez la dejo porque también me gustaría la respuesta de ustedes. Mira, lo dijo Carlos, lo dijo Luz María, hay aparentemente en esta fricción comercial China-Estados Unidos oportunidades para México. La pregunta que yo quiero dejar en el aire es, ¿realmente tiene México toda la libertad para negociar con Beijing, lo que sea? ¿O hay alguna cierta relación triangular con Washington? Si quieres pasamos a Shannon, luego regresamos a hacer, pero se la quiero hacer porque nos preguntamos muchas en México si en temas como telecomunicaciones y como energía, ¿realmente tenemos libertad para negociar cualquier cosa con Beijing? Shannon, aprovechando que estás escribiendo un libro, ¿por qué no nos platicas primero que nada? Estamos hablando de cadenas de valor, de cadenas productivas.
¿Cuál es la diferencia? Y después platícanos cómo ves la importancia de esto y realmente cómo ves las oportunidades para México saliendo de esta crisis. Adelante, Shannon, y bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Rafael, y un gusto en ver todos. Cadenas de suministro, cadenas de valor agregado son más o menos lo mismo, ¿no? Y lo usan palabras de un lado a otro, pero son lo mismo. Y realmente lo que me interesa ahora es que estamos hablando de cadenas de suministro, ¿no? Es que todos están batallando, todos están hablando de que si están mudando, que todos van a regresar a los Estados Unidos o otros lugares, que muchos están saliendo o no están saliendo de China. Eso realmente es el debate. Y porque hace 3 años nadie está hablando, menos los técnicos, sobre cadenas de suministro, pero ahora está una parte del debate de día a día y eso es interesante. Y quiero poner un poco de perspectiva, especialmente de Asia, sobre lo que está pasando, ¿no? Y realmente es importante reconocer que este proceso de mudanza o reubicar de fábricas y todo, que ya comenzó mucho antes del COVID. Y por otras razones, ¿no? Eso es algo nuevo, como la perspectiva que van a cambiar un poco de países y todo, ¿no? Es algo que están ocurriendo por muchos años, ¿no? Y hay otras razones. Uno es el aumento de salarios en China. Otro es esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Otros son nueva tecnología, como el 3D printing, ¿no? Impresores que lo hacen todo a su mismo. Tenemos también la robótica, tenemos lo que se llama como smart manufacturing, que es como fabricación inteligente, que es otra manera de construir, manufacturar cosas. Todo eso está haciendo que sea mucho más rentable hacer cosas en otros lugares que China, ¿no? Y, por ejemplo, quiero dar algunos ejemplos. Mucho más antes de COVID, la compañía de Samsung, ¿no? Que es una compañía de Corea, que lo hacen todos los Galaxy Phones, que son uno de los best sellers por el mundo. Ellos salieron de China para Vietnam para hacer toda su producción de los celulares. Hemos visto que Toyota también están invirtiendo en muchos lugares, no en China, para muchas partes por Asia, pero por todo el mundo. Realmente hemos visto en los últimos años que la industria de textiles, de cuero, de zapatos está saliendo de China. Y realmente un dato interesante, en la última década, había algunos años cuando la inversión saliendo de China había más grande que la inversión llegando a China. Okay. Y por eso hemos visto antes de la pandemia y COVID un cambio bastante fuerte, impresionante en los lugares de cadena de suministro, ¿no? Y eso es, como sabemos, una gran oportunidad de México. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero quiero dar un poco una perspectiva un poco más pesimista, desafortunadamente, porque yo creo que México hasta ahora, sin embargo, no está perdiendo esta oportunidad, ¿no? Y estuve en China el año pasado y hablando con muchos ejecutivos de compañías multinacionales, muchos pensando o considerando en reubicar algunas partes de su proceso. Y ningunos mencionaron México. Mencionaron Vietnam, Malasia, Indonesia, Brasil, África, algunos lugares en África, pero México no. Y quiero platicar un poco por qué no México, por qué no están hablando o pensando en México. Yo creo que hay algunas razones. Para algunos es que no conocían México ni con quién hablar, ¿no? Es porque no hay en los consulados, la embajada, no hay funcionarios de economía o una agencia como ProMéxico que están ahí en Beijing, en Shanghai, en Guangzhou, en Shenzhen, en Dalian, en las docenas de ciudades que están de fabricantes, no hay nadie para hablar, para vender México, para dar las posibilidades y las ventajas que realmente tiene México. Eso yo creo que es un problema, especialmente para las compañías, las multinacionales de Asia y otros lugares que no conocen México. Hay algunos que sí conocen México, que ya tienen fábrica y todo, y ellos, cuando yo hablé con ellos, tienen otra perspectiva y ellos ven otros retos para México. Uno de los primeros son la logística.
es que para muchas de esas compañías en algunos sectores, los salarios no son tan importantes como una parte de la costo de operación. No, realmente la logística es muy importante. Y como dijo antes Carlos, que México tiene que invertir en las carreteras, en los puertos, en los ferrocarriles, en las cruces en las fronteras, en los aeropuertos. Eso realmente es muy importante, tener un sistema de logística y la versión en los Estados Unidos, pero también por todo el mundo, que es mucho más eficiente y eficaz. Preocupación que tenía algunos que conocieron muy bien México es acceso a electricidad y energía estable, ¿no? Y hemos visto eso también, especialmente para fabricantes, es un costo bastante importante. Y si hay una volatilidad, realmente es algo que pesa mucho en las decisiones que están tomando. Y como hemos visto que hoy cada día es un poco más incierto oferta en México. Bueno, como ya dijo también Carlos, como la fortaleza de los contratos, especialmente con el Estado, eso también es algo que pesa mucho en las decisiones que están tomando los ejecutivos cuando piensan en eso. Y desafortunadamente, en mi perspectiva, el nuevo TEMEC realmente no protejan como antes muchos de los fabricantes. Algunos sectores de energía y otros sí, pero para los fabricantes de mucho de manufactura, que no es tan fuerte como el viejo TLC, ¿no? Y eso es un problema, bueno, especialmente para compañías que vienen de los Estados Unidos, no de lugares, pero para los de Estados Unidos. Y bueno, cuando agrega la inseguridad que afecta mucha parte de México, eso realmente es como una venta un poco difícil para las compañías que están pensando en lugares por todo el mundo, ¿no? Y eso, cuando lo veo, este debate que están ocurriendo, con eso terminó, la fabricación no van a volver a un país, no vamos a ver una quiebra de cadenas de suministro, ¿no? Es que las ventajas de hacer partes particulares en algunos lugares y particulares países y todo eso, esos ventajas siguen, ¿no? Y vamos a ver que eso sigue, pero vamos a ver cambios drásticos en los años que vienen. Y desafortunadamente, como yo lo veo, que México podría ser un ganador, seguramente, pero ahora la geografía no es suficiente para eso, no necesitan hacer más. Y México tiene que mostrar que realmente es un buen lugar para hacer cosas, producir cosas, pero también para vender cosas. Y eso realmente yo creo que es el reto que tiene el país con los Estados Unidos, con Canadá en este momento. Gracias, Shannon. Yo creo que la mesa está puesta para una muy buena discusión. Primero, entre nosotros tenemos muchísimas preguntas del público. Yo también estoy de acuerdo contigo, Shannon. Mira, a México le ha faltado realmente enjundia para tener una relación más cercana, tanto estratégica, tanto política, como económica y comercial con China. Está lejos. Me parece que no hemos tenido los mejores embajadores allá. Yo se lo decía trabajando con Felipe Calderón, claro que no me hizo caso, pero sí se lo decía. Mira, en Washington no importa qué embajador tengamos, porque todos los secretarios de Estado mexicanos van a Washington. En China hay que tener la mejor delegación porque no podemos ir todo el tiempo. Nunca ha sido el tema, está un poco abandonada. Yo pensaba que la relación ahora estaba muy bien con China. No es cierto. Es una empresa del Estado chino que nos está vendiendo cuestiones médicas. No tenemos un trato demasiado especial. Entonces, bueno, Tony quería hacerle una pregunta a Carlos Salazar. ¿Por qué no se la haces? Me imagino que Luz María querrá, si quiere hacer una pregunta, le quiere hacer una pregunta. Tengamos una conversación. Hay muchas preguntas que ya vieron. Sé que Carlos quiere conocer algunas preguntas, pero empecemos por la pregunta de Tony a Carlos Salazar. Y luego le pasaría, contestas Carlos y luego le pasamos la palabra a Luz María. Adelante, por favor, Tony. Gracias, Rafael. Carlos, para charlar un poco de los temas que Luzma ha indicado, ¿qué son los 3 factores más importantes de su perspectiva en la iniciación de TEMEC en julio, agosto, septiembre? ¿Qué son los señales que pueden dar un fuerte iniciativa, fuerza por la iniciativa privada en estos primeros meses? Sí, yo creo que
en los comentarios que han venido haciendo y ahorita en la magnífica exposición que nos hizo Shannon, porque nosotros estamos completamente de acuerdo en la perspectiva que ella da. Agrego un dato a lo que decía Shannon. A mí me llamó mucho la atención ver que México ganó una pequeña participación de mercados, así lo queremos ver, en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. China perdió alrededor de 2 puntos y pico de porcentaje de participación en sus exportaciones a Estados Unidos. Yo hubiera creído que esos 2 puntos y pico los ganaba México. México ganó décimas. El gran ganador fue Vietnam. Vietnam fue el país que tomó la participación. Yo también estoy de acuerdo en eso. Nos falta una cantidad enorme, y ahora sí contesto tu pregunta, embajador. Yo creo que los mexicanos nos tenemos que ocupar de 3 cosas, como tú indicas. Primero, es importantísimo el respeto de la legalidad. Y con esto le contesto varias preguntas que nos han hecho las personas que nos están oyendo. Decía el presidente Zedillo que México iba a crecer cuando hiciera 3 cosas. 1, respetar la legalidad. 2, respetar la legalidad. Y 3, respetar la legalidad. Yo creo que esto sigue siendo el gran objetivo de México. No se puede creer que cambiar normas es no cambiar la ley, porque es lo que hoy se dice, cambiamos normas, no cambiamos las leyes. No, bueno, las normas no son más que la manera práctica en que las leyes se aplican en el día a día. Para eso se crean las normativas, pero reflejan una estructura legal que es la que de alguna manera tenemos nosotros que respetar. Entonces, primer cosa que yo esperaría en ese shake hands que se den los presidentes es no haber cambios, ni de un lado ni de otro. No es de que hoy el comité de prácticas americano se le ocurre que el tomate ya no puede entrar porque tiene que ser revisado hasta la última milésima del tomate, y que por eso ya no puede haber fórmulas en las cuales nos podemos entrar. Constantemente estamos teniendo que dilucidar problemáticas de esa naturaleza. Entonces, número 1, tenemos que, como sector privado, seguir insistiendo fuertemente en esto, y no puedo estar más de acuerdo en las preguntas que me hacen. Este es el número 1 objetivo nuestro. Segundo, lo decía Shannon y lo hemos comentado nosotros. El sector privado mexicano, a través del CCE, consciente de que estamos verdaderamente en la calle en cuestiones de infraestructura, nos dimos a la tarea el año pasado de crear un gran plan de infraestructura. Hagan de cuenta que íbamos nosotros a hacer por primera vez en México una verdadera transformación del proceso de infraestructura que tenemos en el país. Para esto convocamos a los especialistas, contratamos especialistas y fuimos capaces de identificar 1,600 proyectos de infraestructura que México requiere. No quiero decir que son todos, pero quiero decir que son muchos. Esos 1,600 son carreteras, puertos, agencias, pasos aduanales, presas, líneas eléctricas, transmisión de gas. Bueno, díganme ustedes qué Ciudad de México no está colapsada, porque el tráfico sigue siendo cada día más grande, con todo el efecto contaminante que esto conlleva, y no hemos crecido casi a veces ni metros, ya no digo metros de underground, sino metros de calles. Las calles siguen siendo exactamente las mismas. Recuerden el Distrito Federal, la Ciudad de México. Tenemos las mismas obras de infraestructura que las que teníamos hace 20, 25 años. Y hoy más personas andamos en las mismas calles, obvio. Esto nos crea ineficiencias, improductividades, todo esto. Necesitamos entender esto, y como dije yo hace rato, si no traducimos esto en una obsesión por invertir, no podemos hacer nosotros la transformación que queremos. Entonces, sí se puede, con una visión honesta, con una visión fuera de corrupción, con una visión verdaderamente de transformación del país. Cuando hemos platicado con el presidente de este tema, le hemos dicho claramente de que nuestra opinión
no vamos a transformar al país porque hicimos 4 obras de infraestructura. El Tren Maya, el transísmico, el aeropuerto y la refinería. No vamos a cambiar al país con 4 obras de infraestructura. Necesitamos hacerlo en todo México. Todo México está colapsado y nos faltan obras de infraestructura. Esto traería eficiencia, traería productividad. Lo tercero es realmente ayudar a que las facilidades de inversión en México se den. Mira, es increíble lo que nos pasa en el país, pero ustedes lo han vivido. La normatividad que tenemos, queremos aplicarla como si fuéramos alemanes en cuanto a las reglas, pero no tenemos capacidad ni siquiera de ejecutarlas. Traten ustedes de hacer una casa, una construcción en México, una casa, una simple casa, y verán los trámites sobre los cuales ustedes van a tener que pasar para que se les permita hacer una cosa de esta naturaleza. Hoy vuelvo a poner un ejemplo del estado de Nuevo León. Si tú quieres arrancar un negocio nuevo, pequeñito, en Nuevo León, que es el estado que más hablamos y tratamos de arreglar desde el punto de vista de regulaciones, necesitas cumplir con 160 y tantas regulaciones para empezar a producir el primer tornillo, la primera aguja, lo que estés haciendo en esa fábrica. ¿Por qué? Porque estamos llenos de regulaciones y no tenemos ningún sistema que nos permita ni siquiera la ejecutividad, la implementación de esas regulaciones. Han sido creadas casi a la luz de darle al funcionario en turno la posibilidad de que llegue y te diga, la banqueta no está suficientemente ancha y no plantó usted un árbol cada 5 metros. Porque hay regulaciones que te dicen que debe haber una banqueta de no sé qué tanto y debe haber no sé cuántos árboles que nadie respeta, pero que al final está en la regulación y le permite al funcionario o al inspector en turno que de alguna manera presione a la empresa para que eso se pueda lograr. Al final no importa que lo hayas hecho, lo que importa es la validez que le das al funcionario para poder presionar a las empresas. Entonces, Tony, hay cosas muy prácticas que podemos hacer. Nosotros podemos tratar de cambiar. Yo le decía a los funcionarios con los que he hablado, aprovechemos esta pandemia, que cuando regresemos a las operaciones, regresemos con el compromiso local y federal de que los permisos para poder movilizar la inversión en el país se van a reducir al mínimo. Y que no solamente se van a reducir al mínimo, le vamos a creer al contribuyente. Si yo te digo que voy a construir de acuerdo a la ley y me das el reglamento y me dices cuál es, yo empiezo a construir. Si hago algo que está fuera de ese reglamento, castígame, múltame, túmbame lo que yo llevaba avanzado. Pero permíteme que yo movilice la capacidad de inversión privada si tengo realmente una obediencia hacia lo que los reglamentos indican. Gracias, Carlos. Yo quisiera preguntarle, hay varias preguntas para Luz María. ¿Hay alguna que pregunta cómo se están formando cuadros para, digamos, que México pueda tener funcionarios que hagan negociaciones comerciales internacionales? Yo soy de la idea, Luz María, que tenemos una buena escuela en eso. Tenemos, digamos, cuando negociamos el NAFTA original, el Telecán, se creó toda una escuela. Me imagino, ¿cómo te sientes en la Secretaría de Economía? Tú ocupas la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ver cómo Juan Carlos Baker, que era un funcionario que venía de, o sea, fue director de área, director general y acabó de subsecretario. Eso me gusta, eso quiere decir que hay cuadros. ¿Cómo ves las cosas y cómo le hacemos, Luz María, justamente para ir a China y explicar lo que estamos haciendo? Esta es una pregunta importante. ¿Qué pasó con ProMéxico? Creo que hay una parte ahí importante. A ver si nos ayudas a tratar de entender cómo le están haciendo. Yo ahorita te paso la palabra, Tony. Y con mucho gusto, Rafa. Bueno, pues yo también soy resultado de esa trayectoria. Yo participé en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1990. Ya saben cuántos años tengo. Y sí, yo empecé también como subdirectora de área. Que llegaste con la lonchera, llevabas Así es. del Kindergarten. Exactamente, así es. Y tuve la oportunidad de desempeñarme en la Secretaría de Economía
en Capital, en la representación en Washington, en Montevideo, en Bruselas. Y pues sí, yo también tuve una profesionalización y una escuela. Yo me siento muy cómoda en la Secretaría de Economía y en la Subsecretaría de Comercio Exterior, y le agradezco a la Secretaría Márquez la oportunidad que me dio de estar al frente de la subsecretaría, porque sí son temas que he trabajado pues por 3 décadas. Ahora, también las personas que están en la Subsecretaría de Comercio Exterior, pues son transeccionales, porque como ustedes saben, en México, en el gobierno federal, hay un servicio profesional de carrera. Sí es cierto que ha habido una reducción de algunas plazas como resultado de la austeridad de la actual administración. El presidente decidió que las actividades de promoción se iban a concentrar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es hoy quien tiene la función de hacer esa promoción. Y por eso fue que ProMéxico se desapareció. Es un trabajo que desarrollamos de manera conjunta, tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros aportamos inteligencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de nuestra red de embajadas y consulados en todo el mundo, hace esa labor de promoción y de acercamiento. Ustedes saben que los embajadores de México son realmente la cara de México en el exterior, son la puerta. Y el equipo con el que cuentan, algunos tienen equipos más grandes que otros, pero pues se está trabajando para profesionalizarlos y para que también ellos puedan ayudar en esta labor de promoción. Ahora, con respecto al tema de China, nosotros estamos construyendo y yo hablo por la parte comercial, por favor. Nosotros estamos construyendo sobre lo que se ha venido construyendo en la relación con China por décadas. Nosotros no estamos viendo a China como un nuevo descubrimiento. Hay una serie de acuerdos institucionales entre México y China. Es un gran andamiaje institucional el que tenemos, por lo menos en la Secretaría de Economía tenemos el grupo de alto nivel entre autoridades que nos permite avanzar en temas específicos de la relación, el grupo de alto nivel empresarial, el grupo de alto nivel de inversiones. Tenemos más de 15 protocolos que nos ayudan en diferentes áreas a profundizar la relación, desde propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, cuestiones de pymes, comercio electrónico, etcétera. Tenemos un acuerdo para la protección y promoción recíproca de las inversiones. Entonces, sí hay un andamiaje institucional muy importante. Y también hay un interés creciente de los exportadores mexicanos, del empresario mexicano, por incrementar su participación en el mercado de China y también por invertir en ese mercado. Es un país con una forma especial y concreta de hacer negocios. El negocio se hace con el gobierno, no solamente con el empresario. Entonces, para el empresario mexicano también ha sido un aprendizaje. Nosotros hemos estado participando en diferentes ferias comerciales, en la feria de Shanghai, y continuamente vemos un mayor interés del empresario mexicano por estar allá, y tenemos el apoyo de la Embajada de México en Beijing, así como los consulados en Hong Kong y en Shanghai. Entonces, en este contexto, pues China es nuestro segundo socio comercial, también es nuestro segundo mercado de exportaciones, ya es nuestro segundo mercado de exportaciones. Claro, venimos de una concentración muy importante en el mercado de los Estados Unidos, a donde vendemos el 82% de nuestras exportaciones, pero a China ya le vendemos más de 7,000 millones de dólares, no solamente de productos del sector agroalimentario, sino también de productos del sector manufacturero e industrial. Entonces, es una relación que se ha estado construyendo, que se va desarrollando. La forma de trabajar con las autoridades chinas son muy diferentes a como nosotros tenemos relaciones con otros países, pero nosotros tenemos también que hacer un trabajo de construir esa relación, y como te digo, es una relación que no es nueva y que nosotros tampoco tomamos de cero, ni destruimos lo que había antes, estamos construyendo sobre lo que ya había. Gracias. Gracias, Luz María. Claramente, Luz María es una de estas personas que trabajan lo que en Estados Unidos se le llama el estado profundo, y que los estamos, que tienen experiencia, tienen conocimiento y se han formado a través de muchos años, y eso es lo que permite justamente resolver las cuestiones técnicas. Gracias, Luz María. Tony Wayne,
Yo sí veo a un Mike Pompeo muy anti-chino, es el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Realmente tú crees que si México intentara acercarse mucho a China, Estados Unidos tendría algún reparo, tendría algún... Y tú querías hacer un comentario, hay muchas preguntas para ti, entonces adelante, Tony. Y perdón que te pongan en el reflector, pero es una pregunta importante, me parece. So, Hay entonces, un enfrentamiento estratégico China-Estados Unidos. Trump se quitó los guantes con Beijing y se están dando duro, la verdad. entonces, de mi perspectiva es muy importante que mantenemos una relación con China en lo cual trabajamos para mejorar la situación y en lo cual estamos claros de las prácticas que no aceptamos, pero que hay una relación económica que va a seguir, en mi opinión. Pero de perspectiva de México, es una oportunidad, como Carlos ha mencionado y Luz María ha mencionado, para atraer inversión de la iniciativa privada. Y pienso que es una gran oportunidad, pero México debe aprovechar de esta oportunidad con los pasos en los áreas que Luz María y Carlos han mencionado y Shannon también. Pero la oportunidad es evidente. So en esta, va a estar en transformación en la economía global después de la pandemia. Es posible que México puede adaptar para tener una buena salida de esta evolución, pero también es bien posible que México puede no tener buenos resultados de esto. Mi opinión es que México debe hacer una fuerza para atraer esta inversión también para trabajar con sus dos socios en América del Norte para hacer que la economía de América del Norte es más fuerte, más competitiva, no solamente por el mercado de Estados Unidos, pero también por las exportaciones en el resto del mundo. Como ustedes saben bien, hay varios centros de producción en el mundo. América del Norte es uno de ellos. Esperamos todo, pienso, que de esta urgencia hay una evolución positiva por este continente. Y es el trabajo enfrente de nosotros. Gracias, Tony. Le voy a preguntar algo a Shannon, pero quiero aprovechar a ustedes para comentarle a nuestro público que la próxima semana, el próximo viernes, en el webinar 11, vamos a tener justamente a los dos embajadores, a la embajadora Marta Bárcenas, la embajadora de México en Estados Unidos, y al embajador Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, justamente en nuestro webinar número 11. Y justamente vamos a poder platicar con ellos, no solamente de la cooperación durante la emergencia COVID-19, sino también de otros temas importantes de la relación bilateral. Yo digo que los embajadores son los quarterbacks, digamos, de la relación México-Estados Unidos. Entonces vamos a tener la oportunidad, va a ser un poco más temprano, va a ser a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Shannon, tú has visto mucho México, has observado mucho México. ¿Cuáles serían tus dos o tres, digamos, recomendaciones? ¿Qué tiene que hacer México en el COVID y en el post-COVID para volver a ser ese país atractivo que tú y yo hemos visto en el pasado? Digamos, yo me acuerdo mucho cuando llega Vicente Fox a la presidencia, este país que finalmente se vuelve una democracia, había un interés inusitado. ¿Cómo ven las cosas, Shannon? Bueno, esa había mi pregunta para Carlos en el comienzo. Te la cambiamos para ti. Tengo que tener una respuesta, ¿no? Okay. Bueno, realmente yo creo que hay mucho que México pueden hacer, ¿no? México ya tiene, bueno, es que la geografía no es suficiente, pero es algo importante, ¿no? Es una ventaja que tiene México, que va a tener México, que no pueden tocar esa cosa, no pueden cambiar eso. Pero yo creo con México es que cuando yo lo veo
México desde los 70s o 80s han transformado, ¿no? Que antes había una economía realmente basada en petróleo y la agricultura. Y ahora es como dijo alguien, es que es uno de los fabricantes más importantes del mundo, ¿no? Y ya tiene eso. Lo que me preocupa en mis comentarios y también en otros que estoy escribiendo, me preocupa que están perdiendo eso, ¿no? Que ya llegó en 30 años a una transformación tan importante y me preocupa que van a perder es un líder en algunas veces, especialmente en los mercados emergentes, y me preocupa que están perdiendo eso. Y de un lado, que necesitan las cosas básicas, necesitan infraestructura, necesitan reglas claras, necesitan un ambiente favorable para la inversión, si es inversión del extranjero o doméstico, necesitan eso. Pero también cuando yo lo veo en México, yo lo veo lo mismo problema en los Estados Unidos, pero tenemos un poco más, somos un poco más avanzados en eso, pero me preocupa mucho cuando lo veo la tecnología que viene con la inteligencia artificial, cuando lo veo eso, y por ejemplo, cuando estuve en China, fui a visitar una fábrica de Foxconn. Foxconn es famoso porque lo hacen todos los iPhones en el mundo, ¿no? Y hay una planta que está en la frontera de México, pero tiene mucho más en China. Y entré en una de esas fábricas en China y no había gente. Usualmente las fábricas tienen 60,000 personas, esta tiene, no, una docena, 2 docenas, porque todos de robots. Es increíble que están transformando el proceso de fabricación. Y eso que no van a quedar en China, no van a quedar en los Estados Unidos, van a llegar a todo el mundo. Y México tiene que preparar, ¿no? México necesita más ingenieros, necesitan más gente que pueden crear cosas, que pueden inventar los procesos o los programs o cualquier cosa, ¿no? Eso yo creo que es el reto para todo de América del Norte. Y realmente para mí yo lo veo que los 3 países, we're going to sink or swim together, ¿no? Que el problema es que subimos o bajamos juntos. Y cuando lo veo es que realmente tenemos que pensar más en el human capital, ¿no? En cómo mejoramos los sistemas de educación, los sistemas de los empleados, de las fábricas y todo para el futuro, que viene mucho más rápido que cualquier persona anticipa. Excelente, Shannon. Efectivamente, ese tema que tú identificas es un tema muy claro de lo que llamamos aquí la región de Calibaja. Hay muchas empresas muy importantes de California, por ejemplo, Tecnofisher, que es la empresa más importante en crear servicios para científicos. Ellos tienen un espacio en Tijuana, ellos tienen sus headquarters, están en Carlsbad, que es al norte de San Diego, y es increíble, ellos más o menos contratan a 200 ingenieros, ellos están hablando de esta necesidad de preparar a los baja californianos para trabajar en esto, y ahí ves realmente la necesidad justamente que hay. Aquí tenemos un grupo de mexicanos estadounidenses, estudiantes que compartimos, porque muchos mexicanos vienen a estudiar acá, hay muchos estadounidenses que se regresaron sus papás a Baja California, y tenemos realmente que tener una educación justamente para los retos, y si Calibaja quiere ser esa región integrada de este rincón de la relación México-Estados Unidos. Me gusta mucho lo que dice Shannon. Yo les daría la palabra a todos ustedes, una especie de cierre. Tenemos muchas preguntas, si quieren contestar una pregunta, si quieren empezamos por ti Tony, luego vamos con Luz María, con Shannon y acabamos con Carlos. Adelante, Tony. ¿Qué dirías tú, digamos, de la relación bilateral, de cómo salir adelante de este COVID-19, cómo podemos salir fortalecidos? Entonces, es claro que debemos trabajar en los problemas de la actualidad, pero también tenemos que tener una visión del futuro, como la última tema que usted ha mencionado, que es la inversión en el capital humano. Es muy importante. Y hasta este momento, no había un diálogo entre los 3 países en este sentido sobre el desarrollo de las habilidades de los jóvenes, del reskilling, de la reeducación de los trabajadores que existen. El mundo y la economía no va a pausa para nosotros,
para nosotros. Debemos trabajar en el corto plazo, en el largo plazo, en el mismo tiempo. Es el desafío que hay entre los tres países. Y yo tengo que reconocerte, Tony, que como embajador, el tema del intercambio educativo fuiste un champion, un campeón de eso. Felicidades por eso, te lo reconozco y te lo reconoceré siempre. Luz María de la Mora, por favor. Sí, muchas gracias, Rafa. Pues mira, yo creo que el TEMEC abre una nueva era en la integración de América del Norte. Creo que, como decía Shannon, como decían en diferentes intervenciones, somos una región y tenemos que ir juntos. No podemos perder la brújula. Me preocupa que en este momento de la pandemia, de la recesión tan fuerte que tenemos, de la pérdida de empleo, de la situación tan difícil que están viviendo tantas personas en diferentes sectores y momentos, se pierda un poco la brújula y empecemos a adoptar medidas o a pensar que medidas proteccionistas, aislacionistas, medidas que pueden llegar a causar más daño que beneficio, sean las que presionen a los políticos para tomar decisiones. Entonces, creo que es muy importante mantener el foco, mantenernos muy centrados en una visión norteamericana, una visión de integración productiva que hoy, gracias al TEMEC, nos pone en una situación para ir más allá de la mera integración productiva de manufactura o de exportación o de inversiones. Nos obliga a ir más allá, como ya lo decía el embajador Wayne, y es uno de los temas en los que nosotros estamos trabajando con él y con el Instituto México, es en desarrollar esas habilidades para la competitividad de América del Norte en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué tipo de industrias necesitamos? ¿Qué tipo de empresas necesitamos? ¿Qué mano de obra necesitamos? Y es cierto que hoy estamos pasando por una situación muy complicada, pero esto es una coyuntura que va a pasar. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Esperemos que dure poco. Pero esta coyuntura, y como decía Churchill, no podemos dejar que una buena crisis se vaya sin un buen resultado. Esta es una excelente crisis que nos obliga a pensar cómo aprovechar lo que sí hemos logrado y además lo que también hemos demostrado, que la integración en América del Norte sí es una posibilidad, sí da resultados positivos y sí también tiene una agenda muy profunda y una agenda muy amplia de trabajo. Entonces, en la Secretaría de Economía nosotros vamos a seguir trabajando desde todas las subsecretarías, desde todas las áreas bajo el liderazgo de la Secretaría Márquez, con nuestras contrapartes en Estados Unidos y en Canadá, y también con los sectores privados y productivos y otros sectores de interés, para que podamos seguir fortaleciendo a la región. Al final del día, solamente vamos a salir adelante si vamos juntos. Gracias. Gracias, Luz María. Shannon, no resisto preguntarte, ¿cómo ves la reunión en persona López Obrador-Trump? ¿No habrá chispa con eso? Bueno, con 6 pies adentro de los dos y mucho hand sanitizer, ¿no? De lejitos, contigo a la De distancia. elegir exactamente. Bueno, vamos a ver con eso, ¿no? Es que yo creo en los próximos meses vamos a tener mucha tensión entre México y los Estados Unidos, que ya hemos platicado, pero los dos presidentes tienen una línea muy proteccionista en sus propias maneras y eso siguen. Trump seguramente están en campaña y si hemos visto la última campaña no había muy dócil con los mexicanos ni México y eso yo temo un poco para la relación que tiene que sobrevivir estos momentos que vienen. Pero vamos a ver si en julio algo, pero también bueno, de parte de Estados Unidos es un follow-up para Trump también, ¿no? Es que si no está ahí con las manos, todavía están juntos y eso realmente es importante también en la política doméstica de los Estados Unidos. Y por eso para mí, pues yo espero como ya dijo, es que importante que hay cosas en la agenda, ¿no? Y cuando lo veo en la historia de México, realmente muchos de los cambios en la relación bilateral vinieron de México, ¿no? México se pone en la agenda, se pone el NAFTA, ¿no? Como el Tratado Libre de Comercio en la agenda. Se ponen muchos cambios en la agenda y realmente eso es una oportunidad para el presidente López Obrador para dirigir un poco más la agenda bilateral y espero que sí hay una reunión que consigue la oportunidad.
Gracias, Shano. Cerramos contigo, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y gracias por aceptar nuestra invitación. Tu micrófono, Carlos. No, ahí está. Creo que ha sido muy aleccionador y son de estos paneles donde uno aprende de nuestros compañeros panelistas, así que yo aprecio mucho la participación de tres personas tan brillantes y con tanta experiencia en las relaciones bilaterales. Algo hemos oído de cada uno de ustedes que evidentemente cambia nuestra perspectiva de algunos puntos. Yo creo que estamos viviendo un momento de incertidumbre única en nuestras historias. Yo he repetido en estos últimos días que son más las cosas que no sabemos que va a pasar que las que sí sabemos en este momento en nuestra visión de futuro. Y he recordado constantemente que cuando era joven y había leído yo la Divina Comedia que describía el infierno Dante y cuáles eran los peores infiernos, lo describía con círculos, si ustedes lo recuerdan. El peor de los infiernos era para los que pronosticaban el futuro. Porque entonces nos poníamos, éramos tan soberbios que nos poníamos en la condición de ser dioses y creíamos que podíamos saber qué iba a pasar hacia adelante. Hoy, pues yo creo que el que se atreva a pronosticar qué va a pasar, yo creo que lo que está haciendo es verdaderamente una especulación. Hay preguntas de nuestros gentes que están conectadas, muchas sobre qué va a pasar. Pues podemos nosotros evidentemente especular de qué va a pasar. Lo que yo sí creo es que estos retos que hoy nos da la relación bilateral, yo digo, bueno, es mejor tener un tratado que no tenerlo. Es mejor estar pegados a Estados Unidos que no estar pegados. Es mejor tener avance que hemos tenido en cuanto a experiencias en todas las cadenas de valor que no tenerlo. Yo creo que estamos en una situación sin duda de ventaja, con todas las posibilidades de mejora que nuestra capacidad y nuestra iniciativa nos pueda brindar. Y ahí es donde yo le apuesto mucho a la iniciativa privada. Ahorita que describía a Shannon lo que vio en esa compañía en China, yo recuerdo muchas compañías que yo he visitado en México que también están llenas de robots. Y cómo hay empresas mexicanas que en la iniciativa privada han tratado de ponerse al nivel de estándares mundiales. Tú lo ves en la industria automotriz, lo ves en los clústeres automotriz que se han creado, la cantidad de eficiencia y de eficacia con la que trabajan son competitivas con todo el mundo. Y por eso exportan y por eso hacen y por eso son competitivos, a pesar de todas las limitaciones que tenemos. El otro ejemplo que quiero traer a la mesa es la industria agrícola mexicana. Me sorprende la manera en que nos hemos transformado. Este año vamos a alcanzar, bueno, el año pasado alcanzamos cifras ya cercanas a los 40,000 millones de dólares de exportación agrícola. Yo recuerdo cuando se hablaba de que México era insuficiente en su sector agrícola. Hoy somos superavitarios, vendemos más que lo que compramos del exterior. Seguimos dependiendo de comprar grano, grano básico, de forraje y el maíz que todavía seguimos importando fuertemente, pero exportamos con una tecnología increíble y tú vas a los invernaderos que producen las famosas berries y los tomates y su tecnología compite con la tecnología que tú puedes encontrar en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en cualquier país del mundo en donde nosotros hemos sido capaces porque la iniciativa privada lo ha permitido, lo ha fomentado. Yo creo que la parte educativa también es importantísima, lo ha dicho Tony, lo has dicho tú, y ahí destaco lo que han hecho algunas universidades como el TEC de Monterrey, que hoy de cada muchacho que egresa, un gran porcentaje encuentra trabajo fuera de México. Esa es una oportunidad que estamos perdiendo y nos demuestra nuestra capacidad de poder educar correctamente.
Muchas gracias, Carlos. Yo les agradezco enormemente. Hay muchas preguntas, tenemos 60 preguntas, ahí algunas las contestamos. Les agradezco a todos estar aquí. Gracias, Shannon O'Neill. Gracias, Tony Wayne. Gracias, Luz María de la Mora. Gracias, Carlos Salazar. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a empezar una hora antes, a las 10 de la mañana hora de México, a las 8 de la mañana hora de California. Vamos a estar aquí con la embajadora Bárcenas y con el embajador Landó, y va a ser una sesión muy intensa de la relación México-Estados Unidos bajo el COVID-19. Muchísimas gracias. Un enorme gusto tenerlos y maravilloso que hayan compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia y sus sentimientos sobre esta crisis que estamos afrontando. Gracias a nombre de la Universidad de California.